Desde hace un tiempo, corto tiempo, me empecé a presentar en algunas clases o en algunos espacios o cuando me invitan a dar una charlita o algo así, me presento como puto feminista, ¿no? Y creo que ha sido el modo como yo me he ido reconociendo y es el lugar que me he ido dando, la casa que yo me he ido armando para habitar como trabajador de la educación, sí, como trabajador de la educación, diría yo. ¿Y por qué digo como puto feminista? ¿Qué implica lo de puto feminista? A alguna gente le parece extraño que insiste en eso y que no me coloque que no me coloque como varón. Y yo explico simplemente que la- el mundo de los varones, el mundo de la masculinidad hegemónica, a mí desde muy temprano me resultó expulsiva. Entonces, ¿por qué yo quisiera volver a un espacio que no fue hospitalario conmigo y que, bueno, que disfruto así, disfruto que no lo sé, en este momento no me resulta necesario eh, eh, reivindicar algún tipo de masculinidad hegemónica, sino muy por el contrario, pensar la putez, pensar que puede la putez, pensar, pensar de nuevo en un contexto así fuertemente fascista, fuertemente conservador, qué es lo que promete en algún sentido la, la putez, y no cualquier putez, sino una putez que es feminista, ¿no? Que aprendió sobre todo de las feministas lesbianas, eh, otra manera de pensar el cuerpo, otra manera de pensar los vínculos, otra manera de pensar la política, el lenguaje, la historia, la vida misma, ¿no? La ética. ¿Sí? Bueno, muy recientemente he estado prestando un poco más atención a algo que en realidad ocupa mucho lugar en mi vida, que qué sé yo, por ejemplo, dar un mayor lugar en las cosas que escribo a la literatura o prestarle atención a alguna obra de teatro o algún elemento o algún material de la cultura de acá de Córdoba que me parece particularmente notable o que me parece que dice cosas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque era algo que yo posiblemente no me permitía dentro de la escritura, justamente viniendo de una formación así bastante tradicional, bastante clásica. Pero es algo que sí he hecho con mis estudiantes o con mis becarios y becarias, eso de animarlas a que le den bola al cine, a que le presten atención a todas esas cosas que parece parte de otro espacio de vida y que en realidad es una única experiencia estética, política, activista, que creo que se tiene que reunir en una única escritura, ¿no? O por lo menos son dimensiones a las que no habría que dejar de prestarles atención. En particular, a mí me parece que la literatura argentina, tiene así como muchísimos lugares donde los estudios de género, por ejemplo, pueden ir digamos, y tomar algunas motivaciones para pensar así cosas potentes. Pero además porque no solo se piensan, sino que ahí producen una transformación, ¿no? Es decir, no son solo objetos para el intelecto de quienes las consumen, sino que son actividades que transforman a la gente cuando leen, cuando van a una obra de teatro, cuando miran una peli o cuando... Entonces, otra cosa que ha tenido me ha ayudado mucho en el último tiempo a pensar algunas cosas han sido las series, ¿no? Porque me parece que ahí también hay otra cosa de la cultura que me parece que a la que hay que prestarle atención, porque aun cuando se trate de cosas que no sean de muy buena calidad, dicen mucho acerca del mundo, dicen mucho acerca de nosotras, dicen mucho acerca de las cosas que nos pasan.
Yo diría que el activismo LGTB en este momento tal vez no esté pasando por su mejor momento. A lo mejor son muchas las razones por las cuales eso ocurre. Pensando así en voz alta, se me ocurre que hay una suerte de desarticulación que tiene que ver con que probablemente no estemos sabiendo leer la especificidad del momento actual y por otra parte porque me parece que todavía estamos como en cierta parte del colectivo LGTB, cierta militancia LGTB, me parece que está como muy sujeta a la producción de marcos normativos vinculadas a la estatalidad, que obviamente en algún sentido son productivos, tienen interés y producen frutos más allá de lo que las leyes proponen y modifican, pero hay mucha cosa que el activismo LGTB podría hacer tal vez, y que no pasa solamente por la factura de leyes o de normativas. Y en ese sentido, quizá el colectivo LGTB tenga que refundarse en la configuración de articulaciones más sólidas, más amplias, con otros movimientos sociales, recuperar, qué sé yo, por ejemplo, la capacidad que tenía Luana Berkins, con quienes ella podía reconocer como compañero o compañera de lucha, ¿no? Y en eso una gran capacidad para generar vinculaciones, para generar escenarios de lucha. Y bueno, yo creo que todo eso se tiene que volver a pensar, sobre todo en este momento, un momento muy problemático. En los últimos años, con algunos compañeros y compañeras, nos hemos visto muy interpelados por la necesidad de producir estrategias vinculadas a la educación sexual integral, y creemos que ese es así como un espacio, si uno quiere, de activismo académico que necesita ser cultivado, que necesita ser muy trabajado. Después de más de 10 años en que la ley ha sido sancionada, queda todavía muchísimo por hacer, y creo que un espacio donde no solo se transforman a los estudiantes, sino que en el caso de la universidad, modificando estudiantes, esos estudiantes después pueden producir otras transformaciones en los lugares de trabajo donde vayan a tener. Es por eso que en los últimos 3 años en la universidad encaramos el proyecto de hacer un seminario vinculado a los espacios, a las cuestiones de género, sexualidad y espacios educativos, porque nos parece, porque estamos así totalmente persuadidos de que ese es el lugar que hay que fortalecer y que hay que trabajar, no solo por las modificaciones cognitivas que produce, sino fuertemente porque es un lugar desde donde uno puede apostar por una nueva educación sentimental, una nueva gramática de lo sexual, o por pensar nuevas afiliaciones identitarias, por repensar, dar el lugar para que el espacio áulico sea un espacio para darle vuelta, para explorar, para narrar otros vínculos afectivos. Me parece que es más allá de lo que propone la ley, es hacer posible esa educación sexual integral ya desde la universidad. No para que la universidad prepare a los docentes que van a implementarla, sino que ya la ESI nos tome a docentes y estudiantes en el ámbito universitario.